Este es un tango que se llama Mi Dolor. Es un tango de Carlos Marcucci y Daniel Meaños, y lo hemos escuchado por la orquesta de Alfredo de Angelis. En las milongas es un tango muy esperado por los bailarines. Esas primeras notas ya muy características lo hacen inconfundible, y los bailarines es como que reciben una inyección de entusiasmo y se largan a bailarlo con muchas ganas. Ahora yo pregunto, se llama Mi Dolor, ¿y el dolor se puede bailar? Mirá vos, es capaz cuando salgo a bailar yo y te piso, ¿no, María? Esa es otra cosa, el dolor de pie sería eso. Claro, ese. Sería mi segundo dolor. Claro, ¿y cuál dolor querías hablar hoy? Yo quería hablar del dolor y del sufrimiento. Como que a veces se los ve como sinónimos, y no lo son. La posibilidad de que ocurra un hecho que nos cause dolor está siempre latente. Puede ser una pérdida, un error o un fracaso. Tenemos la fantasía que le podemos ganar al dolor, tomando medicamentos, aturdiéndonos, consumiendo cosas o evitándolo. Está claro que cuando hablamos de este sentido de dolor, estamos hablando producido por algo externo. Como hemos visto en gestión de emociones, hay en el medio algunos juicios y nos genera una emoción determinada. Ahora, si entendemos al dolor de esta manera, podemos darnos cuenta que el dolor es inevitable. Es algo externo, algo que lo genera un hecho externo. Pero en cambio el sufrimiento sí es opcional. Sí. Entonces lo que quiero distinguir es entre una cosa y la otra. La clave está en cómo transitamos por ese dolor. El dolor lo podemos atravesar y lo podemos gastar. O si no, podemos contarnos un relato apegado a ese dolor. Ese relato que nos vamos haciendo, eso es el sufrimiento. Generalmente ese relato del sufrimiento comienza con la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a vos? Claro, y eso es lo que podríamos decir, ¿y por qué a mí no? Y sí, yo lo que digo con respecto a esto es que nadie puede hacerte más daño que vos a vos mismo. Y sobre todo esto, ¿no? Cuando hay algún hecho que nos causa dolor y sufrimiento, antes que nada hay que aceptar lo que está sucediendo, porque si estamos en resistencia es justamente donde vamos a prolongar este sufrimiento, y justamente, o sea, lo estiramos y terminamos entrando ya en un estado emocional ya, digamos, de resignación o de resentimiento. Entonces, lo que está bueno primero es la aceptación. Y otra cosa que escuché ahí de vos y me voy a tomar es que el sufrimiento es justamente un juicio, como dijimos cuando vino Nora, es una interpretación de algo que nos está pasando, y sería bueno ver cuál es la creencia que sostengo para elegir sufrir o seguir eligiendo quedarme en esa creencia. Sí, justamente el sufrimiento es una novela en la cual cada capítulo es un juicio distinto que nos vamos haciendo uno a continuación del otro, todos partiendo de ese juicio inicial: ¿por qué a mí me tocan siempre estas cosas? Bla, bla, bla. Y al respecto, una cosa interesante que me parece destacar es que dolor y felicidad no son antagónicos, son caras de la misma moneda. Podemos ser felices con un dolor y no serlo estando alegres. O sea, felicidad no es sinónimo de alegría. Incluso podemos encontrarles un sentido al dolor. El dolor puede ser nuestro maestro, puede enseñarnos. Y es una alternativa que está dentro de nosotros mismos, la posibilidad de convertir a ese dolor en una desgracia o en un punto de partida para el crecimiento. Generalmente la idea de dolor está asociada a la de apego, porque nos duele perder algo que consideramos de nuestra propiedad: una pareja, la salud, un ser querido, un trabajo. Entonces la aceptación y el desapego terminan siendo esenciales para poder hacer un duelo, para poder transitar ese dolor. Acá recomiendo
en este tema, especialmente un libro de Pilar Sordo, que es Bienvenido Dolor, que habla de todas estas cosas, sobre todo del duelo y de las etapas que implican un buen duelo. La primera, la de la consternación, que es una etapa corta, sí, de no poder creerlo, de no aceptar, etcétera. La ira, el enojo que genera esa situación. Después la tristeza, que es el periodo más largo, y a medida que se va gastando ese dolor y va consumiéndose esa tristeza, finalmente ocurre la aceptación. Y eso puede llevar mucho tiempo. Sí, es años. un proceso. Generalmente, bueno, en este caso, hablando de un duelo, esto lleva un proceso normal, entre comillas, hablamos de normal porque no todos tenemos los mismos tiempos, pero sería no bueno excedernos en más de 2 años. Y después, obviamente, que si pasa ese tiempo y seguimos muy consternados o muy sumergidos en un estado así de dolor y de sufrimiento, es bueno pedir también asistencia, ¿no? Claro. Y una cosa interesante para tener en cuenta es que cuando nosotros aceptamos ese hecho que nos genera ese dolor, lo que hacemos es comprender que hubo una pérdida en el ámbito de nuestro tener, pero no hay ningún menoscabo en nuestro ser. Si perdimos una pareja, la salud, un trabajo, nos roban el auto, qué sé yo, etcétera, etcétera, no se pierde nuestro ser en eso. Perdimos algo que teníamos. Y recogiendo lo que vos decías hace un ratito, ese relato que hacemos a través del sufrimiento, para lo único que nos sirve es para instalarnos en un estado de resignación y resentimiento, que incluso obstaculiza el proceso de atravesar ese dolor. Es una traba. Por eso, para terminar, podríamos decir que el dolor en realidad nos elige él a nosotros, y nosotros elegimos o no sufrir. Casi podríamos decir, sin exagerar, que sufrir es una decisión. Vos podés. Logra todo lo que te propongas. MR Liderazgo y Desarrollo Personal. Responsable Dr. Mariano Robati. Coach ontológico. 4432-8432. www.marianorobati.com.ar